Muy buenas tardes. Eh, pues vamos a empezar una reunión más en nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Muy buenas noches a todos, miembros de nuestro Centro Psicoemocional y personas que nos visitan. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne, que en nuestro caso personal es la adicción de sustancias nocivas para la salud, de campana en campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo y de pie pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos el tema psicológico de la fobia. Vamos a pasar al doctor Víctor Hugo a que nos apoye a desenlazar este tema. Adelante. Pues muy bien, buenas noches nuevamente. Hoy vamos a continuar con esta secuencia de temas que tienen todos que ver como su origen en el temor. Creo que esta semana, todo el mes, vamos a estar viendo temas relacionados con las raíces del temor. Y pues hoy tenemos la fobia, que es una de las grandes raíces, perdón, de los frutos que emanan de la raíz del temor. Y vimos la ira, el temor propiamente. eh, ¿Cuál otro vimos? El pánico, y hoy estamos viendo fobia, mañana veremos el estrés. Muy bien, pues aquí le puse miedo de verdad. Los que han tenido un ataque de fobia o que tienen una fobia crónica, pues saben de qué se trata, ¿no? Vamos a ir lámina tras lámina y al final, pues, o durante, ahí en su tarjetita que les dieron, ahí en su paleta de escritura, puede ir formulando sus preguntas para al final resolverlas o compartirlas, ¿no? Muy bien, ¿qué es la fobia? Bueno, pues aquí está una de las definiciones. Recuerda que la definición es básica para darle contexto al tema. Y la fobia, pues, es un trastorno de ansiedad. No sé si ustedes sabían que se caracteriza por un miedo intenso. Aquí tenemos la palabra miedo intenso, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas. Esta sería la definición clínica. Ahorita vamos a ir a la definición coloquial, que es parecida, o el significado, y la vamos a leer. Si le pasamos la siguiente lámina, dice definición: la fobia es la forma más extensa de temor irracional, focalizada en específico en algo o alguien que sea persona, cosa o circunstancia. El trastorno que se desarrolla es el sentido de evasión extrema, ¿no? Muy bien, continuamos. Bueno, aquí está la sociedad y la fobia, ¿cómo lo vemos, no? Dice, la Organización Mundial de la Salud halló que entre el 45.7% y el 51.1% de la población mundial sufren de fobias. También se encontró que las fobias son la segunda enfermedad mental más común entre personas mayores de 25 años. Quizás llame la atención, ¿y por qué mayores de 25 años? Pues porque antes de esa etapa, pues, de una manera entendible, pues a los jóvenes les valen, a todos se les resuelve. Antes de los 25 nadie piensa en muchas cosas tan serias, ¿no? Los jóvenes están en otra etapa de su vida. Igual no significa que alguien no tenga un problema, pero es cuando vienen las responsabilidades mayores, cuando ya estamos trabajando en un proyecto de vida, cuando ya tenemos responsabilidades más serias, es cuando los miedos nos afectan más. Ya no tenemos una vida tan suelta, ¿no? Continuamos. Modalidades de la fobia, bueno, también se suele catalogar como fobia, un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos.
De repente aquí vamos a ver al final la diferencia entre fobia y o otro tipo de desagrado o de inconformidad o de inapetencia o de cierto rechazo, pero no es propiamente fobia. De hecho, el rechazo no necesariamente es una fobia, pero hay cosas que no me agradan y que yo las rechazo, pero no son propiamente una fobia, ¿no? Ahorita lo vamos a ir desglosando más adelante. Entonces, algunas fobias suelen ser discriminatorias de una manera inconsciente. De repente tú tienes aversión hacia algo, rechazo hacia algo y alguien pudiera pensar que eres fóbico, pero no lo eres, solamente es una cuestión de, repito, de inadecuación o de insatisfacción, no tienes el deseo de estar en tal lugar o con tal persona o ante tal situación, pero no es propiamente una fobia. Y la lista es interminable, la lista de fobias es interminable, hay un diccionario de fobia que son más de 1000 y tantas fobias. En realidad, ahorita vamos a ver en la construcción gramatical la palabra fobia, que significa temor excesivo, y lo que le antecede, que es la palabra. Entonces, casi cualquier palabra en su origen griego o grecolatino tiene una composición. Entonces, todos los miedos existentes en exceso podrían ser una fobia. Por eso el diccionario de fobias cataloga más de 1000 y tantos, creo que 1270 fobias, pero en realidad todo lo que te causa temor puede emigrar al nivel de fobia, ¿no? Entonces decimos que la lista es interminable y aunque todas son de orden de temor, son muy diferentes y variables a la hora de su percepción o interpretación. Lo que para alguien es un miedo regular, para alguien es un miedo exacerbado y para alguien es un miedo terrorífico, ¿no? Las mismas películas de terror, por decir un ejemplo, a alguien pues le dan así como cierta ansiedad, cierto estrés, a unos les da risa, ¿no? Otros les da un poco de miedo y otros de plano se salen a la mitad de la película, no lo soportan, ¿no? Pero ya es la constitución de cada quien, ¿no? Muy bien, la fobia a los insectos es la de mayor rango en el abanico de modalidades. Resulta que quizás la fobia más fuerte que tenemos es a los insectos, llámese cucarachas, arañas, abejas o abejorros, o sea, eh, creo que son las más, por lo menos la estadística dice que son las más recurrentes o las más clásicas, ¿no? Creo que a todos nos da miedo ver un insecto, ¿no? Un gusano, también, o sea, cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero eso es una cuestión muy natural. Continuamos. Los tipos de fobia, pues son la agorafobia, la fobia social o la fobia específica. Son tres tipos de fobia o en tres órdenes diferentes. Esto no habla de la intensidad, sino habla del sector donde se dan o la forma, no de la intensidad. Entonces vamos a estudiar los tipos de fobias que hay. Entonces, ¿qué es la agorafobia? Me confundas con la agarofobia, pero es agorafobia. La agorafobia es el temor a verse en una situación en la que pedir ayuda puede resultar difícil o embarazoso, ¿no? Es el síndrome de la vergüenza que le llamamos, ¿no? A muchos nos da vergüenza pedir un préstamo, algunos nos da vergüenza pedir la hora o pedir un favor. Eh, de repente, sí da vergüenza, ¿no? Entonces, la agorafobia, por decir, es el síndrome de la vergüenza, ¿no? Me da vergüenza hablar en público, me da vergüenza pedir ayuda, me da vergüenza expresar algo. A veces en este tipo de dinámicas de repente pones algún comentario, alguien tiene alguna pregunta y mucha gente se queda con la pregunta del tintero y ya allá afuera lo buscan a uno. Oiga, le quería preguntar y le digo, pero ¿por qué no nos preguntaste a la hora de la reunión? No, pues es que me dio agorafobia, ¿no? Me dio vergüenza, ¿no? Pero es natural, ¿no? La vergüenza es algo natural, aunque hay grados de vergüenza y hay cosas que no son vergonzosas, pero hay gente que le da vergüenza, cosas muy básicas, ¿no? Y hay gente que es muy sinvergüenza, con la palabra, nada le da vergüenza. No le da vergüenza. Vuelven a pedir y te vuelven a El pedir ángel, prestado, ¿no? En el número de estos son sinvergüenza, ¿no? Muy bien, continuamos. Viene la fobia social. La fobia social, pues ya es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Esta es la fobia social o lo que conocemos con las personas antisociales o le llamamos coloquialmente como ermitaños o se abstraen de la sociedad, se encapsulan y se desconectan socialmente. Gente que no va a ninguna reunión social, no le gusta ir a las bodas, a los funerales, a los bautizos, él prefiere estar en su casa y es muy poco el contacto social. Todo lo que son eventos sociales le cuesta mucho trabajo participar y quizás no se dé cuenta y no se manifiesta como un no tengo ganas o no me gusta, pero
pudiera ser que detrás de ello hay un temor crónico en que viven mucha ansiedad. Hay gente que se siente ansiosa en un evento social y hay gente que nació para ello, ¿no? Las personas del temperamento sanguíneo, ellos la fiesta y el escenario y las luces es su banquete, ¿no? No hay fiesta a la que no vayan. Así me estaba teniendo una persona en consulta y bueno, a un matrimonio y el esposo dice, es que no hay fiesta que mi esposa se resista, sea piñata, boda, bautizo, funeral, ella, si se trata de fiesta, ahí va a estar ella, conmigo, sin mí, con hijos o sin hijos, o sea, si es en la mañana o en la tarde. Y pues, pero esta persona, pues, pero tampoco está descompuesta, solamente que ella tiene que tener un orden de limitaciones propias de sus responsabilidades como esposa, pero el asunto es que el esposo es todo lo opuesto. Le digo, ¿y tú por qué no la acompañas? No, es que a mí no me gusta. ¿Y a qué fiesta vas? A ninguna. ¿Y a cuál la acompañas? A ninguna, me dice. Nomás a tomar con los amigos. Le digo, ay, mira qué social eres. Estás muy social con tus amigos, con tus amigotes, ¿no? Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza por sufrir una humillación y preocupación por ofender a alguien, ya sea que te sientas juzgado o que sientas que la vas a regar en algo que dijiste mal, en alguna acción que hiciste mal, y entonces la gente dice, mejor no voy, mejor no participo, mejor me aíslo, mejor me retiro, y hay gente que tenemos que insistirle una, dos, tres veces, ándale, ve, ándale, mira, y los tenemos que motivar para que vayan. El término medio entonces sería que, bueno, digo, pues quizás voy por compromiso, o estoy un tiempo y me deleito, pero no estoy en el extremo de que todo el tiempo estoy en la fiesta, pero tampoco me segrego y siempre hay una resistencia, sino que sé convivir, ¿no? De repente todo lo que es esta cuestión que es el escenario, la programación, por ejemplo, cuando vamos a una boda o a un evento público, eh, eh, de repente el protocolo, ¿no? Las luces, el escenario, la vestimenta, el comportamiento, parece que sí genera un estrés. Mañana vamos a hablar de eso y en algunos ansiedad, o sea, no sé cómo comportarme o no me siento incómodo, no me siento observado. O, por ejemplo, llegamos a una fiesta y lo sientan en una mesa donde no es con conocidos y pasa buen tiempo en silencio hasta que ya más adelante empieza a sacar plática con las personas de la mesa que no son conocidas para mí. Todo esto es la timidez, la vergüenza, que no es un problema. El problema es cuando ya se repite y es por ese motivo que yo ya no quiero relacionarme socialmente con nadie, ¿no? Continuamos. Bueno, ya vienen las fobias específicas, ahorita vamos a ver. La fobia específica es el miedo o ansiedad circunscrita a objetos o situaciones concretos a los que dominamos estímulos fóbicos. Esto ya tiene nombre, apellido, color, tamaño y tienen una definición específica. Por eso decíamos que en el diccionario de las fobias tenemos más de 1000 y tantas fobias, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas. Muy bien, continuamos ahí. Aquí están síntomas emocionales de la fobia. Muy bien, dice anticipación de consecuencias favorables o catastróficas. Es la evaluación negativa de la situación y o de las propias capacidades, la preocupación por las reacciones semánticas y los pensamientos de escape o evitación, reacciones a nivel del sistema cognitivo. Por ejemplo, alguien dijera, y si lo que decíamos la pasada como el ejemplo, y si me subo al elevador y se descompone, y si estoy en el 12º piso y hay un temblor, y si voy al estacionamiento y me asaltan, y si voy en el banco al cajero de noche y me asaltan, y o sea, es como de repente pienso y me preocupo y genero una ecuación negativa, desfavorable, y dices, ¿sabes qué? Mejor no, porque pienso, supongo, me imagino, deduzco o interpreto que posiblemente pudiera acontecer algo malo. Y entonces me limito y digo, no voy. Claro, está la precaución, pero la precaución y la preocupación, aunque son los dos son antes de, una cosa es una ocupación anticipada y una cosa es una preparación anticipada. Una cosa es que te prepares o te prevengas y otra cosa es que te preocupes, ¿no? Que ya resuelvas, tengas el miedo como si estuviera aconteciendo o como si estuviera seguro que va a acontecer, ¿no? Entonces, la preparación o la prevención está bien, la preocupación, pues esa no tiene ninguna salida más que el temor, ¿no? O viceversa, el temor
te hace que te preocupes. Luego vienen pensamientos de daño. ¿Quién sufre de una fobia y se enfrenta al objeto? Quien sufre de una fobia y se enfrenta al objeto o situación que le teme puede llegar a pensar que sufriría un daño letal o que se encuentra al borde de la muerte. La ocasión pasada, aunque no era el tema, pero lo tocamos como en paralelo, colateral o como alternativo, nos hablaba uno de los participantes, creo que fue Guadalupe, del temor a los perros, ¿no? Que pues es el miedo natural, ¿no? Que un perro ladra y pues en el momento, pues a cualquiera como que dan un pasito para atrás, ¿no? Pero no es un daño tan grande, pero hay gente que sí se puede paralizar. Ahorita vamos a ver la fisiobiología de cómo se paraliza uno ante la fobia, que es un temor exacerbado. Repito, los temores naturales no necesariamente son fobias, pero ahorita vamos a ver que hay una línea muy delgada y de repente te pueden juzgar de homofóbico, digo, perdón, de fóbico. Por ejemplo, los homofóbicos, bueno, para poner el ejemplo, ¿no? Dices, hay gente que yo no me agrado con la conducta de una persona homosexual o no es de mi agrado o sencillamente no concuerdo con sus ideas, pero no soy homofóbico. O sea, el homofóbico es alguien que ve a una persona y corre, se aleja, ¿no? Y no, yo tengo en mi terapia de repente atiendo personas, hombres o mujeres homosexuales o lesbianas y le digo, ¿me permites darte un abrazo? De repente su cumpleaños fue uno conmigo, déjame felicitarte, que la pases muy bien, le di un gran abrazo, lo abracé y digo, pues a mí no me causa ningún problema, ¿no? O sea, no soy homofóbico, si fuera homofóbico no podría ni siquiera atenderlo, tener una conversación, participar con él de sus pláticas y mucho menos acercarme o darle un abrazo o desearle un buen día, ¿no? O mandarle una reflexión. Así que la fobia ya es algo que limitativo, que siempre estoy huyendo o alejándome de la situación o de la persona en cuestión. Ya cuando hay una intención, una intencionalidad que yo reconozco y que tengo un plan para alejarme de, eso ya es una fobia. Pero mientras son cuestiones, temores que surgen en el momento, no podrían ser una fobia porque la fobia ya tiene un progreso. Yo ya hice un plan y ya me imaginé el final. Como dicen aquí, el daño puede ser letal o generalmente el fóbico siente que se muere, aunque no se va a morir, pero siente que se va a morir de miedo, se va a morir de frío, se va a morir de asfixia, se va a morir, pero no está sucediendo, él solo cree esto, ¿no? Por eso es un trastorno ya a nivel de la mente. Continuamos con la siguiente lámina. Aquí están, por ejemplo, los síntomas fisiobiológicos de la fobia. Aquí está ya importante incremento de la activación vegetativa, taquicardia, sudoración, vasoconstricción periférica, o sea, se ponen roja la cara, se le ven uno las venitas, empieza uno a sudar, el corazón, enrojecimiento, que es de lo mismo de la vasoconstricción periférica, palidez, malestar estomacal, un dolor aquí dijimos en el duodeno, en la parte de la boca del estómago, sequedad de la boca, diarrea, etcétera. Son reacciones a nivel del sistema fisiológico. Ya se notan. Es más, cuando una persona tiene fobia a algo, le dices, ¿te sientes mal? ¿Te pasa algo? ¿Tienes miedo? Y la gente, cuando hay un accidente, un choque, generalmente la gente se pone pálida. O de repente cuando hay una situación de peligro, de riesgo, que hubo una balacera o algo, la gente pues le empieza el corazón o hasta que vas a una entrevista laboral con alguien muy importante y de repente la gente se pone nerviosa, empieza a sudar y no es probablemente fobia, pues son recursos o son eh, sistemas que se arman a través del miedo, pero la fobia también los tiene. O sea, la fobia es que cada vez que pienso en algo o me acerco a este objeto de mi temor, se desencadena esta situación, ¿no? Repito, el miedo puede desencadenarlo, pero es eventual. No es que yo pienso que así va a ser y yo lo provoco aunque no esté sucediendo ningún riesgo. Esa es la diferencia de la fobia. Por ejemplo, conducta de evitación o escape. Cuando el sujeto se encuentra inesperadamente en la situación temida, si el sujeto es forzado a mantenerse en dicha situación, entonces pueden aparecer perturbaciones de la ejecución motora a nivel vocal y o verbal, voz temblorosa, muecas faciales, movimientos extraños de las extremidades, rigidez, difluencias, etcétera, reacciones a nivel del sistema motor. Es cuando alguien se pone muy nervioso. Si se da cuenta, cuando está nervioso se nota. Y se nota porque dices, está nervioso, ok, y la gente lo nota.
pero es un temor, repito, normal. El problema es que las personas que tienen una fobia, cuando piensan en el objeto o en la situación, aunque no esté sucediendo, tienen este tipo de efectos. ¿Sí me explico? Se empiezan a poner temblores, pero no está pasando nada, pero ¿y si pasa? Hay gente que con una sola plática de algo que no le gusta, se empiezan a poner mal y dices, es una plática o es una broma o no es en serio. O, por ejemplo, cuando el COVID, mucha gente entró en una situación de una fobia social. Muchas personas tenían miedo a acercarse a los demás, miedo a salir a la calle, miedo a que te saludaran. Hay gente que decía, no, no es que si te toco y se me contagia por el sudor, o sea, dices, pero es como la fobia de las personas que tienen VIH, ¿no? Cuando el contagio es de lo más raro que pueda haber, no solamente a nivel sanguíneo, pero cuando recién, hace muchos años que se dio a conocer esta enfermedad del VIH, pues que alguien dijera que tenía VIH era como nadie se le acercaba a la redonda, nadie lo saludaba, ni siquiera voltearlo a ver, era una fobia, ¿no? Y ahora ya con la información y todo, bueno, entendemos que es una persona que tiene VIH, la puedo saludar, le puedo abrazar, este, hasta le puedo dar un beso en la mejilla o él a mí y no va a pasar nada, pero a veces hasta con la información tenemos este tipo de fobias. Ahorita yo sé que al momento que estoy hablando te está viendo en la mente cosas que te dan fobia, pero bueno, hay fobias que son razonables y fobias irracionales. La irracional es que careces de la información, careces de la estabilidad emocional para enfrentar cualquier situación y careces de la moral adecuada para entender que las diferencias solamente son eso y que lo que a ti te da miedo, a otro quizás le dé risa y a otro quizás ni siquiera le pase desapercibido, ¿no? O sea que las fobias son muy, muy particulares, ¿no? La de los insectos que decíamos es la que generalmente todos sí nos da cosa, ¿no? Pero hay gente que no le da miedo. Le decía la vez pasada que un muchacho le gustan las tarántulas y las colecciona, y ese día que salió la tarántula ahí y le íbamos a matar, dijo, hey, hay un momento, no, no, me la regala, sí, y agarró la tarántula, se le echó aquel cuello. Y dije, aquí los homofóbicos somos todos, ¿no? Él ama las tarántulas, dices, bueno, pues cada quien, ¿no? Continuamos. Las 10 fobias más comunes aquí están, son la aerofobia. Es una fobia a los lugares abiertos, que me toque el aire, gente que no puede estar en un lugar abierto. Y la claustrofobia es lo opuesto, o es la antítesis. La claustrofobia es una fobia a los lugares cerrados. Por absurdo que parezca, hay gente que no sale de su cuarto, no sale casi a la tienda, le da miedo salir de su espacio vital o de su búnker de seguridad. Y hay gente que al revés, o sea, estar en un lugar encerrado. Hay personas que este lugar, aunque está cómodo y agradable, como es la construcción de este auditorio, aunque es agradable y es confortable y cálido, hay gente que a este lugar le daría claustrofobia. De hecho, el primer día que venimos, alguien me comentó, se me dijo, oye, está muy chiquito, me sentí muy así como, eh, o sea, está como muy incómodo. Le digo, pero si están bien cómodas las butacas. No, me dijo, está todo muy chiquito, estaba muy cerca todo y como que no me sentía a gusto en este lugar. Qué cosas, ¿no? Y no, pues aquí está uno bien a gusto, mira, hasta el café y todo. Es que, ah, como dijo un amigo, pasto, corral y agua, ¿no? Obvio, pues me dan pan que lloren, ¿no? Luego viene la zoofobia, pues que es el miedo a ciertos animales, ciertos tipos de animales. La hematofobia, pues si se da cuenta cómo la construcción gramatical, aero, pues aire, claustro, encierro, cerrado, ¿no? Agaro, pues eh, es agorofobia, perdón, es donde hay mucha gente, ¿no? Zoofobia, pues animales. Hematofobia, pues sangre, hema, ¿no? La raíz griega, ¿no? Acrofobia, estas son las alturas. Por ejemplo, los que viajan en avión, esto es la acrofobia, que no les gusta aventarse un paracaídas o ir en un avión o todo lo que sean alturas, les da fobia, ¿no? La dentofobia, que estas son las más comunes, ¿no? Es ir al dentista, ¿no? El zzz, el clásico ruidito de... Y la dentofobia es, siéntese y abra la boca y usted no diga nada, pues tomos y la gente sufre, gente que suda, que se pone bien tensa. ¿Cuántos han ido al dentista y que relaja? Y dicen, ¿cómo voy a relajar? Porque en ese momento me siento completamente vulnerable y te van a meter un taladro y escuchas el ruidito, ese y ay, o te van a inyectar en la encía. O sea, sí es medio feo, ¿no?
para que es la verdad, ¿no? No creo que nadie lo disfrute, ¿no? Pero bueno, y luego la brontofobia es el temor a los eventos como los temblores, los terremotos, los rayos, las tormentas, una marejada, un tsunami. Es una fobia o un temor a las cosas de la naturaleza inesperadas que no puedes controlar, ¿no? Hay gente que le da miedo a los temblores, ¿no? Pero pues el que vive en el DF, pues tiembla cada rato, ¿no? O en países donde tiembla cada, no, pues así como que miedo, miedo, ¿no? Y los que viven en el mar, por absurdo que le parezca, ellos no tienen miedo a los tsunamis ni a las olas, y es que ahí viven, ¿no? Nomás sacuden el agua y siguen trabajando, ¿no? Los pescadores, viene el tiempo, ellos veo que relajadamente se acercan, amarran su lancha y salen con toda la calma del mundo y uno está muerto de miedo en la ventana del hotel y dices, es que viene una marejada, dice, no, pero ellos ahí viven en el mar, no les da, como si están curados de espantos, ¿no? Luego viene la enoclofobia, esto es un temor a que se desborden los eventos eh, masivos, como por ejemplo en un estadio de fútbol, en un estadio o en un concierto. Hay gente que dice, yo no voy a un concierto, no voy al estadio porque si es desatado, ¿no? Ya ve que en los partidos de repente salen como estampida y por ahí aplastan a más de uno. Bueno, esa es la enoclofobia, a que en un lugar donde hay una acción masiva, que la gente pues se descontrole y que haya pues una tragedia, ¿no? Sí da miedo a veces, ¿no? Que si ya en el metro que lo empujen uno, ¿no? Los de México ya están curados, ¿no? Pero el que va por primera vez a la Ciudad de México en una hora pico, en el metro, sí siente esta parte, ¿no? Pero los que están allá nomás se paran para que los empujan para adentro, los empujan para afuera y salen como si nada, ¿no? Eh, benditos chilangos, ¿no? Aquí hay unos sentados atrás. Luego la necrofobia, que es la fobia a los cadáveres o a los muertos, ¿no? Hay gente que se acerca al ataúd siempre a ver en el féretro ahí, pues ver a la persona que falleció y levantan la tapita, pero hay gente que dice, no, no, yo no puedo acercar, ¿no? O por ejemplo, un accidente en la vía pública y hay pues un cadáver ahí, hay gente que se acerca a mirar, pero hay gente que dice, no, 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 no quiero ni mirar porque yo no puedo ver una persona muerta, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero pues bueno, estas son de las 10 fobias más comunes, ¿no? Eh, Revisé varios documentos y más o menos todas coinciden, una que otra no, pero básicamente estas serían las más ocurridas, ¿no? Vaya anotando en su papelito de preguntas cuál de ustedes siente que alguna vez ha padecido. A lo mejor no eres fóbico, pero en algún momento te ha entrado una crisis de ansiedad por una de estas situaciones, o sea, o has estado en medio de ellas y te has dado cuenta que te sentías muy fuerte y no lo eras. Por ejemplo, los hematofóbicos, hay gente que se desmaya si ve sangre, ¿no? Y dices, no, no me desmayaría, pero hay gente que nunca pensó y un día que vio sangre sí se desmayó, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a las agujas que te inyecten, ¿no? Y cuando van a un análisis de sangre, no, pues sufren y se tapan los ojos y agárrenlo y hay gente que le pican y a mí me gusta ver cómo me pican y cómo se llena el vasito de sangre. A mí no, no, en el caso no, 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 así no me asusta, ¿no? Pero hay gente que sí le da miedo que le piquen, ¿no? Los análisis de laboratorio, ¿no? Muy bien, continuamos. Vienen otros tipos de fobias. Estas son raras, son fobias curiosas o raras. La afenfosfobia, que es aversión a ser tocado. La lobromidosifobia, aversión al olor corporal. La cacofobia, aversión a la fealdad. Se mueran los feos, que le hace que me quede yo solo, ¿no? La cainofobia, aversión a la novedad. La courofobia, aversión a los payasos. Los niños, muchos les da miedo a los payasos, ¿se han dado cuenta? Yo no sé de verdad los payasos qué onda, ¿no? Porque de niños así no da mucha gracia, dan más miedo que si de grandes te da miedo. Luego viene la dromofobia, aversión a cruzar la calle. La ergasiofobia, aversión al trabajo, mucho mexicano. La falacrofobia, aversión a la calvicie. Dios me libre de eso, ¿no? La macrofobia, aversión a las largas esperas. La nemofobia, aversión a los recuerdos. La pupafobia, aversión a los títeres. La tafefobia, aversión a ser enterrado vivo. Eso sí da miedo, ¿no?
bueno, de hecho hay ataúdes, ¿no? Que ya vienen con una alarma y todo, y un tanque de oxígeno por si me despierto, le aplasto y el oxígeno y la alerta y, ¿ah? Pero yo no tengo dinero para una caja de esas, así que mejor me muero bien. Luego viene la teronofobia, aversión a las cosquillas con plumas, ¿no? Y de esas, el diccionario y un diccionario. Y no, pues hay N número de fobias, ¿no? Estas son las curiosas. Se identifica con alguna de ellas. Un día le dijeron a una persona, bueno, platicó y le dijeron, oiga, salió de la escuela, entonces para ir a su casa ya era muy tarde, pero estaba muy largo el trayecto. Le dice, ¿sabes qué? Si cruzas por el panteón, pues llegas más rápido. Y dijo, no, pero pues ya es casi la medianoche y a mí me da mucho miedo. Pero no te preocupes, no pasa nada, pues, ¿qué puede pasar? Ya los muertos están muertos. Y pues se armó de valor y dijo, bueno, pues dirán bien. Y ahí va el hombre cruzando el panteón a la mitad de la noche. Y en eso, a la mitad, no, pues le entra el miedo y le entra el pánico y está bien asustado y dice, y casi se paraliza y se pone pálido y la taquicardia y no sabe qué hacer. Y en eso ve que va caminando por ahí un señor y dice, ay, ahí va el velador. Y se acerca y le dice, oiga, buenas noches, ¿puedo caminar con usted? Sí, sí, es que voy a cruzar. Sí, sí, véngase conmigo. Y ya platicando, le dice, oiga, fíjese que yo nunca he caminado a la mitad de la noche por un panteón, mi primera vez, dice. Oh, sí, pues, ¿y qué le pasa? No, porque tengo mucho miedo. No, no se preocupe, no pasa nada. Dice, oiga, ¿y usted no le da miedo aquí andar por el panteón de noche? Pues cuando estaba vivo, sí, dice, ahorita ya no. Córrele, ¿no? O sea, pues son de esas cosas, ¿no? Que sí da miedo, ¿no? Era para que se relajaran un rato. Era chiste. Sí, pero sí daría miedo, bueno, a muchos, ¿no? Hay quien dice, pues es un panteón, ¿no? Pero sí da miedo, ¿a poco no? Caminar por un panteón a medianoche, por muy valientes que seamos, ¿verdad? Juan sin miedo, de todos modos le da miedo, ¿no? Continuamos. El tratamiento de fobias, bueno, ¿cómo se tratan las fobias? Bueno, una es la de sensibilización sistemática, ahorita la vamos a desmenuzar un poquito. La terapia cognitivo-conductual, que es muy clásica, y la psicoterapia conversacional. Entonces, vamos a explorarlas, cada una de ellas. Esto es el tratamiento de las fobias. Muy bien, tenemos la terapia de desensibilización. La desensibilización sistemática es un tipo de terapia de exposición, un método utilizado en la psicoterapia dentro del paradigma teórico clínico de las terapias cognitivo-conductuales, cuya característica principal es la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones similares en las que le producen una exacerbación desfasada de conductas emocionales, cognitivas o de motricidad. En el término muy coloquial, diríamos, eh, la única forma de superar un miedo es enfrentarlo, ¿no? O la acción cura el miedo. Hace muchos años me llevaron un niño. Yo no soy psicólogo infantil, pero pues la señora insistió porque estaba en crisis el niño y dice que le daba mucho miedo la oscuridad, estar encerrado. Entonces en el consultorio que tenía había un baño y le dije, vente, vamos a platicar ahí. Entonces, y me dijo, no, mami, no, vamos a platicar, platícame. Y ya cerré la puerta y nos sentamos ahí en el piso del baño. Y de repente dije, voy a apagar la luz, pero tú sigues escuchando mi voz, no va a pasar nada. Y ya le apagué la luz y empezamos a platicar y a platicar. Primero le daba miedo al niño. Ahora estábamos risa y plática y plática. Y luego ya jugaba con él. Le hacía. Y ya salió bien contento y me dijo la señora, ay, yo ya tenía miedo, ¿no? Por la del miedo era usted afuera de que qué está pasando allá adentro. Pero el niño salió medio curado. Le dije, ya ves, a ver, prende la luz. ¿Y qué pasó? Pues nada. ¿Y cómo te sientes? No, pues bien. Le platicamos bien a gusto, mira, y no había luz ni nada y se fue medio curado el niño, ¿no? Y yo entendí este principio porque yo lo sé, ¿no? De que la única forma de enfrentar un miedo, de superar un miedo, pues es enfrentándolo. Esa es la terapia cognitivo-conductual, te vamos poco a poco enfrentando al miedo, ¿no? El único que creo que no se cura es el de la suegra, ¿no? De que te la llevas a vivir a tu casa una semana, luego un mes, luego un año, y luego termina viviendo contigo toda la vida, ¿no? Y dices, ya no le tengo miedo. No, esos son puros memes, ¿no? Este, mi suegra vive en casa con nosotros, pero pues ya es una señora de 83 años, ya no da problema, no es muy tranquilita mi suegra, ¿no? Muy bien, continuamos. La terapia cognitivo-conductual es la terapia que se enseñará al paciente a modular todo esto mediante técnicas psicológicas específicas. Por una parte, ayudándola a que se esfuerce a mirar lo que le asusta y no a vigilar tanto su entorno. Por la otra, procurando que se aprenda a regular sus interpretaciones automáticas. Este es el principio que decimos
mente fría y corazón frío, dices, pues ve las cosas como son. Es como tomar una serpiente, dices, me da mucho miedo, pero te irá a pasar algo. Decimos, pues no sé, pues vamos descubriéndolo, ¿no? Empieza acariciando la Biblia, ¿te pasó algo? No, a ver, agárrala, a ver, agarra con las dos manos, a ver, póntelo en el cuello y dices, mira, no pasó nada. Y entonces superamos un temor, ¿no? Claro que hay gente que no lo haría, ¿no? Yo creo que cuántos les da escozor las serpientes, ¿no? Pero no, la verdad, tocar no es desagradable, su piel no es desagradable, es de las pieles más finas que hay y más tersas que hay, la de las serpientes, pero son como feitas, ¿no? O sea, como que dan cosa. Pero hay serpientes inofensivas, ¿no? Sí, yo veo que ahí ya. Yo me digo que no era, yo digo que no era tan fea porque en el huerto engañó a Eva la serpiente, ¿no? Si lo hubiera tenido, me hubiera corrido, no se hubiera comido nada de manzana, ¿no? Pero, o bueno, lo que se haya comido, que no dice que era manzana, pero desde ahí aparece la mentada serpiente, ¿no? Es como el diablo, ¿no? Dices, yo tengo miedo al diablo y entonces, por ejemplo, este es un paréntesis teológico, ¿no? Y dices, oye, ¿y el diablo de qué color es? Pues en rojo, ¿y dónde dice? ¿Y cómo es? Pues tiene dos cuernos y cola. ¿Y dónde dice? ¿verdad? Y es muy feo, pero ¿dónde dice? No es cierto, es una invención que nos hicimos. El diablo ni es rojo, ni tiene cola y cuerno, ni trae un trinche, ni es feo. De hecho, en el contexto teológico, es todo lo contrario. Si yo les doy una clase, se sorprenderían, pero Lucifer era el ángel de luz. Lucifer significa ángel de luz. Dice que era un ángel hermoso como no había ningún otro en el cielo. Que era hermoso, entonces dices, y cuando Luchano se hizo feo, no, por eso les digo, pues el diablo se disfraza de hermosura, ¿no? Nomás que la gente tenemos este estereotipo de que el diablo se aparece de noche y dices, ay, de día no. O sea, dices, digo, si llega una mujer en minifalde con escote, le llega al casado, dices, mira, ese es el diablo. No, si está re guapa, pues está guapa, pero atrás viene el chamuco, de lo que se destruye tu matrimonio, te vas a dar cuenta que sí era el diablo. Entonces, de repente, estos estereotipos nos dan miedo, ¿no? Y esas películas que vimos del Chucky o de la muñeca que abre los ojos y, de hecho, la de Toy Story, pues son muñecos y había muchos niños que entraron en crisis en esa temporada cuando el más famoso Toy Story, porque las psicólogas infantiles ahí en el pediatra de cuestiones que todos los niños ya no quieren dormir con los juguetes. Un niño los sacó todos del cuarto. Tenía miedo a que se despertara la noche el juguete y le hablara. Hola, soy fulano. Entonces, pero son cuestiones de la mente, ¿no? Nuestra mente tenemos que entender que es muy vulnerable, ¿no? Por eso la psicología es tan importante. Entonces hay gente que puede, por ejemplo, los chantajes, las manipulaciones y las extorsiones tienen su origen en la vulnerabilidad psicológica. Hace mucho tiempo me habló uno, me dijo, oiga, y fulano de tal, sí que se le ofrece, tenemos a su hermano aquí, me dice, lo tenemos retenido, y no cuelgue porque ahorita lo vamos a matar y que lo vamos a encobijar y ocupamos que nos deposite tanto. Dije, pero ¿cómo? O sea, ¿lo van a matar? Sí, 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 lo vamos a encobijar, dijo. Oye, ¿como de qué tipo es la cobija? Se secó, me dijo, no, no estoy jugando y que empiezan a decir, le digo, no, no, pues es que, mire, que depende que sea felpadita porque allá en Tijuana hace mucho frío. Y luego mi hermano le gustan las cobijas verdes con rayitas blancas. No se pase de vivo y que, mire, por mí lo pueden matar, a mí me da lo mismo, deme chance que estoy trabajando y adiós, le colgué. Y ya volví a marcar, nada, ni le contesté. Y ya le marqué a mi hermano, le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Nada, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Chambeando aquí. Ah, no, no, pues quería saludarte. ¿Todo bien? Sí, sí, aquí. Sale, pues, nos vemos. Y le dije, mira este changoleón, o sea, si no le cuelgo, hey, no cuelgues. Y te tenemos a un cuñado mío, así lo secuestraron, un secuestro virtual por teléfono. Hey, te estamos viendo y sabemos que estás, y salte de tu casa y no cuelgues porque tenemos a tu hermana aquí. Se ve que gritaban, ayúdame, por favor, ayúdame y hazles caso. No, hombre, se lo llevaron a un hotel, le hicieron que comprara ese otro celular, que apagara ese celular, que se fuera a un hotel, que les diera el número de la tarjeta. Bueno, no estaba y en una de esas se le ocurrió encender el celular y mandó un mensaje y me dijo, ayúdame, y, cuñado, aquí me tienen atorado, ¿dónde? ¿En qué? ¿Dónde estás? Y ya llamé a los de antisecuestros, no me quisieron ayudar. Sí, que necesitaban las placas y que le dije, no, pues gracias. Y yo me fui, entonces agarré un amigo, fuimos al hotel y ya llegamos y nada, tocamos y entramos, ¿qué pasó? Y bien muerto de miedo, no, es que no, 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 es puro cuento, no les, cuélgale, no, no le contestes, nada, mentiras, era un secuestro virtual, ¿no? Y ya le habían sacado el número de tarjeta y le dije, no, no, ahorita sí hay que bloquearla, que habla al banco y cancela tu aviso. Y ya, no pasó a mayores, pero lo tuvieron como 3 horas ahí y estaba muerto de miedo porque iban a matar a su hermana, pero la clase, no cuelgue, ¿no?
Pero entonces esas vulnerabilidades psicológicas en la cuestión cotidiana también es igual. Te pueden chantajear, te pueden manipular, porque son miedos que te dan. Por eso mente fría y corazón frío. Dices, a ver, espérame, pero ¿de qué se trata? O sea, no, que esto, a ver, pero explícame. Y los asaltantes, los delincuentes, la gente que quiere abusar, rapidito se da cuenta. Cuando tú tienes barreras o tienes filtros muy establecidos, y dices, no, con este, y se van, no. De hecho, ellos desde anticipadamente saben quién es vulnerable y quién no. ¿Eh? Sí, son mejores psicólogos que uno, ¿no? O sea, hasta los de tránsito, ¿no? Viene tomando, me dijo otra vez. Pues la verdad, sí, le dije. ¿Y qué toma? Pues estoy tomando un vaso de leche con galletas que llegué al Oxxo. Ah, perdón, me dijo. Y luego otro me dijo, ¿y qué trae ese paquetito blanco? Pues es carbonato, porque yo padezco las agruras. Me dijo, ah, sí, carbonato. A ver, parece ahí. No, 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 no necesidad. Le dije, échatelo por la nariz a ver qué sientes. Le dije, no, soy pastor en la iglesia, como, ah, bueno, para que le vaya bien. Pero ellos rápido, si te pones nervioso, a ver, váyase para allá. Y también dice, pues, ¿cómo nos vamos a arreglar? Pues, cuando se me está chantajeando, me estás extorsionando. No, no, oh, pues la pregunta le digo, ¿y de qué se dedica? Pues yo soy psicólogo, que le vaya bien, me dice, no, dale pues. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con nuestra mente. Todos para decirles que la mente es muy vulnerable, ¿no? Entonces, aguas con las fobias, ¿no? Entonces, las personas fóbicas se encuentran bajo el efecto de sus procesos emocionales. Nuestra inteligencia se encuentra, pues, bajo la influencia de esos procesos, ¿no? Cuida tus emociones, cuida tu mente, porque por ahí entra todo. A veces una emoción te genera un pensamiento inadecuado o un pensamiento inadecuado te genera una sensación de temor. Bueno, continuamos. Espero que los ejemplos sirvan de algo. Son ejemplos muy cotidianos, no los hablo en primera persona porque son cosas que he vivido y probablemente ustedes han vivido o las han escuchado, pero para que se den cuenta que sí hay una razón cotidiana detrás de toda esta cuestión teórico-científica, ¿no? Muy bien, viene la psicoterapia conversacional, que es la más clásica, por lo menos la que yo más uso, en el cual se da al paciente mucha información, como la que estoy haciendo en este momento, sobre aquella situación a la que teme, para que de esta manera vaya cobrando confianza. Este, se plantea la situación supuesta acontecida o en alerta de suceder de diferentes ángulos y propuestas de la resolución de la realidad categórica y se replantean acciones adecuadas y correspondientes para una respuesta más asertiva y reactiva positiva. Entonces, como dicen que los psicólogos somos muy fríos, yo les digo, oye, ¿ya planeaste el día de tu funeral? ¿Cómo me dicen? ¿Por dónde piensas morir? Sí, pues si te vas a morir, creo que sería muy bueno que por lo menos dejes dicho, ¿no? ¿Qué te gustaría? Hasta que la canción que te guste, o sea, no, pues es muy absurdo, no, es muy realista, nomás que suena absurdo porque no estamos acostumbrados, pero pues todos vamos a morir, ¿no? Yo digo, yo quiero que el día de mi funeral, eso sí que no falte el café, ¿no? Y las galletas, esas van a ser gratis, ¿no? Pero si me ponen una musiquita así agradable, yo quiero que disfruten, se acuerden, digan, ah, me acuerdo que, uff, o sea que hasta chance de que hagan memes de mí, les digo. O sea, si pueden llorar si quieren, también está permitido, pero yo quiero que me recuerden con alegría, digan, o sea, algo bonito, ¿no? Para estar llorando ahí. Dicen, ¿está loco? No, estoy siendo realista, ¿no? Claro, entiendo que cuando alguien muere, pues no estamos tan alegres, pero cuando somos muy maduros, hay gente que en los funerales se desvanece, ¿verdad? Ya no soportan y se trauman y hay quien se muere con su difunto y 3 años para superarlo dices, bueno, es que depende tu perspectiva, ¿verdad? De la realidad y cómo te la estás planteando, ¿no? Entonces, en la terapia conversacional platicamos de diferentes ángulos. Yo les digo a los pacientes, oiga, ¿y si esto? Le digo, ¿y si no? Oiga, pero si no me llaman, y si sí te llaman, le digo, ¿sabes o no sabes? Y si se cae el avión, ay, si no se cae. Entonces le digo, mira, de repente te da miedo viajar en avión, pero resulta que el índice más alto de accidentes es por carretera, que en avión es muy raro que un avión se caiga, pero tenemos la idea de que es más seguro el automóvil, ¿no? Pero en la autopista suceden, cantidad de accidentes, pero tengo más miedo a volar, dices, o no será como que necesitamos darte información eh, y platicar de diferentes ángulos hasta que te lo replanteamos, hasta que dices, bueno, pues se me hace que sí es cierto, o sea, no hay, pues siempre hay riesgos, ¿no? Y todos los riesgos podrían hacerse realidad, pero igual podrían tampoco, ¿no? Entonces, ahorita que llegó, mi amigo José Luis dijo unas palabras ¿cómo estás? Pues estoy vivo, me dijo, y es ganancia, ¿no? Pues aquí estamos, ¿cómo dijo? Estamos, ¿verdad?
estamos bien, ¿verdad? Aquí estamos, dice, ya es ganancia, pues tienes razón, ¿no? Estás saludándome, es que estás vivo, ¿no? Estás vivo, pues es que ya, como dicen, ya la libraste hoy, dices, esa es una realidad asertiva. Lo diferente de eso es cómo estás, no, pues es que está todo bien difícil, es que está bien caótico. Continuamos con las fobias. Aquí vienen ya las preguntas de autorreconocimiento. Pues, bueno, es un autorreconocimiento. ¿Has experimentado fobias o ataques de pánico por temores imaginarios extremos? Ahí está tu tarjetita que te dimos ahorita para que los anotes, aunque no los pases aquí al frente como preguntas, pero es bueno que hagas tu tarea ahí. He experimentado fobias o ataques de pánico por extremos o imaginarios. Hay gente que tiene, por ejemplo, los celos, entra dentro de este ataque de pánico, de fobia. Hay hombres que tienen miedo o mujeres que sus parejas les siguen fiel, pero no viven, no comen, no duermen, viven pegados al celular. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? No entres, no sales, ¿con quién fuiste? ¿Por qué te viste? ¿Qué perfume usas? Dices, todo revisan, dices, es que ya te obsesionaste y tú tienes una fobia a que te vayan a traicionar. Ahorita lo vamos a ver, esa es la fobia a la traición. La segunda pregunta sería, ¿es la ansiedad constante la forma en que expreso mis más profundos temores? Quizás no es una fobia, pero es una ansiedad y eso te genera un problema emocional, un desorden emocional, un desajuste. Y algunos de estos temores me son conocidos. Aquí estoy dando un pie de conversación o de plática para lo que sigue en las preguntas. El miedo al divorcio, miedo a la soledad, miedo a perder el trabajo, miedo a estar en la cárcel, miedo a perder la salud. Creo que casi todos, miedo a la pobreza, miedo a perder un ser querido, falta la N, miedo a perder la cordura, miedo a perder la dignidad social, o sea, que te critiquen o que te quemen en las redes sociales. Por ejemplo, las personas que no son autoestima, a mí dicen, no le da miedo que hable mal de usted, no, les doy permiso, sí soy eso y más, publíquenlos, que a mí no me afecta que te vamos a quemar, está bien, o sea, si les divierte, para pasado mañana nadie se acuerda, como que no, pero hay gente que sí le preocupa que hablen mal de él o que lo vayan a quemar y dices, pues no creo que sea todo el planeta además, se les va a pasar, ¿no? Pero es un asunto de autoestima, que es la misma raíz del temor, ¿no? Miedo a envejecer, a dar el viejazo, como decimos. Eh, por ejemplo, los hombres ya adultos que andan de galanes conquistadores, en realidad es un miedo a envejecer, entonces quieren conquistar una morrita ahí de adolescente para sentir que dices, no, pues mejor acepta tu miedo, que ya estás, ya vas como en el avión, les anunciamos que hemos iniciado nuestro descenso. ¿Ya? Y luego miedo a ser mande. No, sin rayar el mueble, sin rayar el mueble. Miedo a ser miedo a ser traicionado, miedo a quedarme solo y miedo a morir. ¿Eh? Pues no todos, ¿no? Pues sí, miedo, pues puede ser como una inseguridad, ¿no? Hay gente que sí tiene miedo, mucho miedo a morir, ¿no? Y es feo, ¿eh? Esto es bien horrible. Pero hay solución, para todos estos hay una solución, ¿eh? Si no, porque estos son temores. Preguntas. Ahora sí entramos a las preguntas. ¿Has experimentado algún ataque a que nos quieras ahorita compartir? Eh, ¿Te sientes ansioso cuando tus temores te abordan? ¿Algunos de estos temores tú los has vivido? Le vamos a dar el micrófono porque como se está grabando, si no hablan en el micrófono, no sé, no, los que están Ahí online. en la diapositiva dice miedo a la soledad, luego miedo a quedarme solo. ¿Cuál sería como la diferencia? Bueno, la miedo a la soledad es como la claustrofobia, ¿no? Como la desconexión de las personas, es miedo a la soledad, ¿no? Que de repente ser rechazado, el rechazo es gente que tiene miedo a quedarse sola, a estar solo, pues, que no, por ejemplo, si yo me quedo sola, aquí se van todos y hay gente que le da miedo estar solo en un lugar, en el metro se está quedando solo, en la parada del camión, o sea, y le da miedo esa soledad. Y miedo a quedarse solo es que te abandonan tus seres queridos y probablemente va ligado a a muerte, que te quedas sola. Hay mucha gente que vive sola. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, mi madre tiene 82 años, va a cumplir 83 y ella vive sola desde hace casi 20 años. Y no la veo triste, no la veo amargada. Y dice, no, pues yo no estoy sola, dice, Dios está conmigo.
me siento feliz, me levanto en las mañanas. Ella es una mujer sana, aquí está mi esposa que no deja mentir. Y me sorprende, digo, bueno, ¿por qué no siente miedo? Dice, no, no. De hecho, en esta ocasión que nos juntó a los hijos, en este cumpleaños, dijo, pues quiero decirles que yo ya estoy próxima a partir, no sé si este año, el que sigue, pero quiero decirles que quiero disfrutaros, quiero decirles que cuando yo me muera, siga adelante con sus vidas, y nos dio una serie de consejos de mamá. Y dice, pero pues yo ya estoy lista cuando yo sé que ya pronto voy a partir de este mundo. Dice, ya tengo 83 años. Dice, ya mi vista está fallando. Y yo le digo a Dios que si ya es el tiempo que ya venga por mí. Qué valentía, ¿no? Dices, bueno, una persona que ha vivido bien, inclusive dices, pues si ya me toca, si ya estoy haciendo fila, dices que todos vamos en la fila, más que unos van más adelante, otros vamos más atrás, pero dices, sería bueno, ¿no? Entonces, así como cena de controversial y como shock, hablar de la muerte, dices, pero es que es real o no real. Pues es real, pues entonces dices, sería bueno que en vez de tener miedo, mejor decían que tengas una precaución en vez de una preocupación. La prevención es, pues, si ya te vas a morir, pues ten una precaución o prevente, tienes que estar prevenido para morirte. Y si te preocupas, dices, ¿de qué te sirve? De todos modos te vas a morir, con preocupación o sin preocupación, pues mejor que no la tengas, ¿no? Por eso dicen que los psicólogos son muy fríos, dices, pero pregunta, ¿es asertivo lo que estoy diciendo o es absurdo? Es más absurdo preocuparte por algo que no puedes evitar, ¿no? Pero la mayoría de la gente cursa por la preocupación, que son los miedos imaginarios, que no son reales, pero ¿cuánta gente vive con miedos irreales? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si el otro? ¿Y si el otro? ¿Y si no? Muy bien, pues hasta aquí la presentación. Hemos tenido 13 o 16 láminas y ahora sí vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, va a ser desde tu lugar o si tienes tu tarjetita, la puedes mandar aquí, la puedes mandar tu tarjetita y con Gerardo que nos hace favor de ser el mensajero. ¿A qué se debe que toda la vida he viajado en avión y como en el 2016, 2017 me entró un pánico a viajar en avión? Y entonces me he visto en circunstancias donde tengo que viajar en avión y m- me receto, ¿cómo se llaman esas pastillas que son para dormir? Que son fuertes y le meto 4 cervezas en el avión y listo hasta que llega. Pero de ahí me dio un pánico y algo así como que ya he tenido que ir a México, a Tijuana y prefiero a veces no ir por cuestiones laborales. Y entonces como estoy muy evasivo, entonces es un pánico que se ha vuelto fuerte y me he preguntado mil veces a qué se debe. Entonces esa situación sí la estoy viendo, es real, ¿no? Por otro lado, las personas pienso, ¿no? Que gustan llamar mucho la atención. Pienso que porque han sufrido de algún tipo de deficiencia de atención en su formación desde su niñez y buscan de una manera u otra ejercer un estímulo para tener esa atención, ¿no? Entre payasadas y bromas, ese es por otro lado. Y sí es correcto, el mismo pensamiento te llega a causar emociones y lo he vivido, pero en planos donde antes cuando entrenaba boxeo y iba a una pelea, o sea, te mentalizabas mucho eso para tú reaccionar, ¿no? O sea, ibas preparado. Y ahí, en esos momentos, me daba como dolor de estómago. Sí, pero en el momento del avión me da sudoración, mucha sudoración ahí. Entonces, en las manos y en la cara, sí, yo siento como que me cambia la temperatura. Entonces sí he sentido, pero en diferentes situaciones. Muy bien. Pues como decía, está dentro de la norma, no es tan anormal que sí, porque todo esto es de la raíz del temor, que es el tema de este mes. Y los temores son naturales. ¿Se acuerdan que vimos la primera clase que el temor es un mecanismo de defensa para percatarnos del peligro y poder reaccionar, ya sea ataque o huida? Entonces, el temor es un dispositivo que dispara nuestros sistemas de alerta para prevenirnos. El problema es cuando rebasa ese límite y entonces se convierte en un proceso angustioso, o sea, ya me da miedo tener miedo. ¿Sí me explico? Y después viene el pánico, donde dices, es que el miedo ya me domina a mí, yo ya no controlo la situación, ya la situación me controla a mí y entro en un estado de crisis. Y ya cuando se hace recurrente, dices, bueno, hay que revisar, y como la raíz es el temor, decimos saber exactamente, por ejemplo, lo que vimos ahorita, eh, la
acrofobia, que es el temor a las alturas. Entonces dices, a ver, esa es la fobia, pero entendamos que la fobia es el nivel más alto de un temor que subyace, decimos, pero exactamente qué sería el miedo. A lo mejor puede ser que sea miedo a morir, ¿no? Por ejemplo, los que están en deportes extremos, ellos, como son muy adrenalínicos, tú platicas cosas y dicen, es que yo siempre creo que cada competencia me voy a morir. Y están a la inversa, dices, pero si salgo bien librado, pues ya es que quise vivir, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en la delincuencia organizada. Tú platicas con Juancito, yo trabajé en el penal muchos años, y ellos dicen, es que yo sé que cualquier día me van a matar. De veras, dice, sí, es que yo puedo ser que mañana ya no esté vivo. Igual los policías, los que trabajan en seguridad, dices, pues, dices, es que, o los bomberos, dices que cualquier momento me puedo morir o no. Y entonces uno dice, es que sus, eh, sus profesiones son muy peligrosas, dices. Ahí no te podrías morir resbalándote con una cáscara de plátano a salir de la puerta de tu casa. Te caes y te desnucas, dices. Entonces, es una forma, como si no es una perspectiva. Sin embargo, cuando sí anticipamos que hay los riesgos, dice, la única forma es aceptarlo y afrontarlo, que es parte de la terapia cognitivo-conductual. O sea, acepto que sí es una realidad, que sí puede suceder, pero renuncio a estar angustiado y a estar preocupado por algo que pudiera suceder. Repito, que no pudiera suceder. Pero si ya se instaló este asunto ya se hizo como un ciclo o un sistema de alerta que no se puede desconectar, pues sí hay que tratarlo, porque si no se hace crónico y se hace agudo y después entonces ya te lleva a perder tu calidad de vida porque dices ya no, hay gente que no viaja en avión, tenemos gente que dice yo no viajo en avión porque prefiero aventarme 30 horas en autobús que una hora y media en avión. Dices, bueno, pues esto ya es un problema porque ya te afecta de muchas maneras, ya te afecta, tu familia tiene que ir en avión y tú tienes que ir por otro lado. Entonces ya hay una afectación en tu calidad de vida y en tus relaciones interpersonales. Pero cuando es tuyo personal, dices, bueno, todavía nomás me afecta a mí, pero la realidad es que un trastorno del tipo que sea, en este caso de fobia, te afecta, es como el que tiene fobia a la oscuridad. Ahí su esposa tiene que dormir con luz prendida toda la noche. Ah, porque yo tengo miedo a la oscuridad, no, pues vete para el otro cuarto porque no vas a dejar dormir, ¿no? Entonces ya se empiezan a afectar. Entonces uno tiene que medir, decir, si nomás me afecta a mí, bueno, pues dentro de lo malo, nomás me afecta a mí, o sea, está en mi mente y nadie se da cuenta. Pero cuando te empieza a afectar en otros sistemas laboral, familiar, social, dices, ah, caray, mira, ya la gente se da cuenta que sí te da miedo. Y no es malo tener miedo, el malo es que no enfrentes el temor, como dijimos, y ese miedo va emigrando al pánico, a la fobia, al terror. El COVID fue un examen para toda la población mundial. ¿Verdad? La pregunta es, ¿y cómo viví el COVID yo? O sea, no me daban ganas ni de salir a la tienda, me enclaustré, no salí, o tenía una vida pues normaloide, o sea, con todas las precauciones del mundo, pero, eh, o sea, ¿cómo viviste el COVID, no? Más si, como decía la vez pasada, quien aportó que alguien familiar cercano murió, no, pues sí, sí era como de dar miedo, ¿no? Hubo un momento en que las calles estaban desiertas, yo me acuerdo, casi salía a pechotear a la farmacia, corriendo y ahí por el mostrador le subía la mano casi con pasamontañas, ¿no? Porque pues era el pánico, estaba en su mero apogeo el COVID. Así que fue un examen porque trajo mucho temor a la población mundial, ¿o no? ¿Cuál jueves? Sí, el jueves negro, ¿no? Ibas a comentar más, perdón, disculpa, te interrumpí. Pues hay que atenderlo, ¿no? A lo mejor se resuelve de una manera muy sencilla. La vez pasada que en la conversación, creo que no estuviste presente en una clase, decíamos que la turbulencia en el avión pues es un examen, ¿no? Para saber si vas a seguir viajando o qué vas a hacer, porque se siente bien horrible, ¿no? La turbulencia, dice, Señor, pues ya que estoy más cerca de ti, aprovecho y cuando aterriza casi besas el piso, dices, pues, y los pilotos yo creo que viven turbulencia cada ratito. Yo creo que nomás que no se les caiga el café es lo más que vigilan ellos, ¿no? Porque ya saben que es dentro de todo normal, ¿no? Fíjense que ahorita que está hablando del jueves negro, de repente, cómo nos adaptamos y hacemos una normalidad de algo que es un riesgo inminente, ¿no? O sea, hay temores que ya no se tiene miedo porque hemos vivido mucho tiempo dentro de ese esquema del temor. Hay mucha gente que dice, ¿y cómo que vives en Culiacán? ¿Y cómo le haces? Pues, normal, dice, pero ¿cómo normal? Sí. Y yo así como que digo, pues no sé qué verán de allá afuera, ¿verdad?
Pasa uno en la aduana y le dicen, ¿de dónde viene? De Culiacán. Y rápido el de la aduana se le queda uno mirando. De Merito, Culiacán, sí. ¿De qué se dedica? O sea, pero uno se da cuenta que vivimos en una zona de riesgo, ¿no? Tremendo, ¿no? Pues muy bien, para darle chance, regrésame la lámina anterior por si alguien quiere, a ver, quién quiere comentar algo o quiere preguntar algo o quiere complementar algo que yo había omitido, o que yo tenga un desconocimiento. Todas las aportaciones son buenas, ¿no? Ok, buenas noches. Pues yo más que nada, ya me diste la respuesta, ¿no? Ahorita que dijiste para este tipo de fobia, pues es muy bueno enfrentarlo. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso, la verdad, pues yo me lo llevo de tarea y es algo que he estado haciendo, afrontar, o sea, enfrentar todo lo que comentas. Pero una de las cosas que sí últimamente es en lo que es el aspecto de la salud. Ahí sí, porque en un principio, pues cuando eres joven y cuando eres esto, pues dices tú, pues no me va a pasar nada, ¿no? Pero ya cuando tuve algo que, como tú dices, si vivimos aquí en Culiacán, cómo está la situación, no tengo temor ni a los aviones, ni a nada de eso, ¿no? Eso, yo estoy tranquilo y los enfrento, pero estando en mi casa, en un mal momento y todo, me subí arriba de la camioneta y me caí con un resbalón, ahorita que mencionaste, y casi me desnuco, o sea, la cabeza que la verdad la sentí muy cerquita porque yo me acuerdo que sí, en lo lejos empecé a ver una lucecita ahí que como que me decía, ven para acá, y como que nomás que no quería acercarme, ¿no? A mí se me nubló que hasta le pegué un grito a ella y como pude, pues me ayudó y todo, y me fracturé una costilla, que por cierto, pues me dolió muchísimo porque cada vez que respiraba, pues me dolía, ¿no? Entonces, el detalle es que pues no tenía temor a nada, no tenía temor a nada, pero desde esa caída, como que sí sentí algo en el cuerpo, pues empecé a sentir algo que ya poco a poquito lo he estado afrontando, pero por ejemplo, empecé a sentir a veces insomnio, empecé a sentir, yo soy muy bueno para comer, si no pregúntele al señor José Luis, que sí, pregúntele a don Héctor, yo soy muy bueno para comer, que hasta puedo decir que me comía, me gustaba, a mí me gustan mucho las tortillas, ¿no? Pero yo me comía, por ejemplo, 10 tortillas en cada sentadita y soy delgado, yo no soy gordito y también frutita, carne y todo lo que estaba ahí se me daba, yo me lo comía, yo era muy bueno. Pero desde ese momento ya le bajé 2 rayitas, sí, ¿no? Unas 2 rayitas más o menos, pero porque antes yo me comía hasta la comida de ella, pues si ella no lo quería o algo, pero ahora ya no. Entonces, pues empecé a pensar, dije yo, ah, canijo, ¿no será por la caída? ¿O no será que se me haya protegido el estómago o el intestino o algo? Porque empezó a bajar de apetito. O sea, sigo comiendo bien, pero ya no como era, pues. O sea, yo me comía hasta 2, 3 platitos. Además, yo iba a los buffets y a mí me querían sacar de los buffets, pues porque yo me comía hasta de comida como unos 8 o 10 platos, al final fruta, caldito y todo. A mí siempre me ha gustado comer, siempre me ha gustado comer, pero desde que me pasó eso, a esos 4 años, ya nomás me como 1 o 2 platos. Entonces, todavía sigue siendo un poquito anormal, pues, pero ya cada vez le estoy bajando. Antes me comía todos los días, como te digo, 10 tortillas y ahora a veces nomás le pido 2 tortillas o 3 y no me da hambre, no me da hambre, pues entonces, y en cualquier momento quería comer. Entonces, esa parte sí me empezó a dar como un poquito de temorcito. Dije, ¿tendré algo? No me he ido a checar, la verdad, no me he ido a checar, pero no porque tenga temor a checarme. Pero sí lo he estado enfrentando y ya como que ahora sí ya me están dando ganas de comer, me están dando ganas de hacer ejercicio, me están dando ganas de eso, pero desde que me pasó eso, como que sí me asusté, la verdad, ¿eh? Sí me asusté y se me estaba bloqueando la mente. Pero ya diste la solución, ¿no? La solución es, yo te quería preguntar eso, ¿cuál es la respuesta? Me dijiste, enfrentar las cosas. O sea, o sea, ¿qué me quiero explicar? Que si yo tengo un malestar, pues voy a enfrentarme con el doctor para que me diga qué tengo. Si tengo un temor a algo, pues a enfrentarme y todo eso, ¿no? Ya me diste la respuesta, que no hay que tener miedo, que hay que hacerlo. Estoy en la misma situación, yo lo enfrenté hace poquito,
porque me caí en una escalera y me fracturé la muñeca. Entonces yo me deprimí, me di cuenta que de repente como que se me iba el hambre hasta el día de hoy. Pues no hay mal que por bien, no, ¿cómo no hay bien que por mal? Pero ese día que me caí, lo primero que se me vino en la mente, me acuerdo que decía, ay, decía, y el piano, y me dice el muchacho que me reclutó, ¿cuál piano? No, le digo, es que como yo me gusta tocar, soy músico, entonces toco el piano y toco la batería, y mi temor era, y si ya no puedo volver a tocar, y después, y si ya no puedo volver a escribir, y si ya, entonces me di cuenta que el miedo era a perder el control. Y hace unos días dije, bueno, voy a agarrar por primera, después de 3, 4 meses, dije, oye, voy a una escalera y, no, hombre, ya me da miedo, ya hasta subirme la escalerita para la cena me da miedo. Ya veo una escalera y ya salgo corriendo, ¿no? Pero dije, tengo que enfrentar, entonces hace unos días agarré la batería y dije, pues la muñeca es la que me fracturé y bueno, ahí voy a ver si no, y ya, y ahora que fui con rehabilitación me dice, no, de hecho es un ejercicio muy bueno para que recupere la movilidad de la muñeca, que sí la recuperé, y el sábado agarré el piano y dije, bueno, ahí voy, y dije, ay, puedo tocar muy bien, y la guitarra, y todo, dije, gracias Dios mío, sea la libré, ¿no? Pero sí entiendo que de repente es el miedo a perder el control, ni me explico, pero sí hay una depresión porque hay una pérdida. Y también, por otro lado, dije, pues ya no estoy tan joven, o sea, miedo a envejecer. Dije, bueno, sé que ya no me voy a poder subir la escalera tan seguido, ¿no? Y hoy que fueron a limpiar una bodega, las noches dije, no, súbase para ver, no, mándame una foto con el celular, no me subo, ¿no? Entonces también digo, si hay un miedo a envejecer, esa es la realidad, ¿no? A que el envejecimiento te va limitando, dices, y son pérdidas, las limitaciones son pérdidas que vamos viviendo, como las mujeres que ya están en la edad y dices que ya no me voy a poder embarazar, si yo soy muy adulta y cómo voy a tener un bebé y no he tenido un bebé y no me he casado y todos son miedos. Adelante, Guadalupe. Gracias. Gracias, Alejandro. Es una experiencia ahí en mi familia, que pinta muy bien este asunto de los miedos y cómo cuando los enfrentas de forma contundente, pues se te van. Mi mujer no podía ver una persona muerta en un ataúd. Fallecieron muchos familiares de ella, muy cercanos, muy queridos, abuelos y todo eso, y nunca la hice que se acercara a despedirse de su familiar fallecido. La funeraria del velorio. Digo, acércate, no, y no, y no, y nunca la hice. Se dio la circunstancia de que su mamá falleció en un momento inesperado y le tocó aquí a ella estar presente que muriera en los brazos de ella. Entonces, esa circunstancia que fue muy fuerte para ella, ver cómo murió su mamá y en sus manos, le quitó el temor ese. Desde que su mamá murió hace unos 7, 8 años para acá, a todo evento funerario que vamos, y sobre todo de la familia, ella va y se despide del familiar o del amigo. Dije, mira el cambio que dio la mujer tan drástico. Y le dije, ¿ya te diste cuenta el cambio tan importante que diste en esta fobia, en este miedo? Sí, me dijo. Y ella me comentaba que no los veía porque se le hacía que iba a soñar con ellos. No quiero estarlos viendo, porque si los veo los voy a soñar y su recuerdo me va a quedar como el recuerdo de la caja, ¿no? En el rictus mortis. Entonces, eso era por lo que ella lo tenía bloqueado, por lo que no lo hacía. Y después de la experiencia con su mamá, se le quitó eso. Y ahora dice que encuentra una gran tranquilidad si ve a la persona. Y se queda tranquila y recordando a la persona como era, no necesariamente en ese rito mortal. Muy bien. Entonces cambió totalmente. Ahí me contesta la inversa, ¿no? No me gusta ver a las personas, no tengo fobia, pero me atrofia la imagen de la persona y luego me es muy difícil quitarle la imagen ya cuando están ahí en el féretro, porque ya es una imagen demacrada y de repente el recuerdo de la imagen agradable en contraste con la otra se me complica. Entonces generalmente no me gusta ver las personas, ahí digo, prefiero recordarlas con la imagen agradable
que con la imagen pues, deplorable en el sentido fisiológico de que ya no son las mismas personas. O sea, de repente dices, pero quién, o sea, es que no se parece. Y luego pone una foto, ¿no? Y dices, no, pues no, o sea, yo digo, cuando yo muera de preferencia que no me abran la caja porque Dios guarde cómo alguien se vaya a asustar. Alguien más que quiera participar. Estamos casi, tenemos unos minutos. Es un tema muy interesante, ¿no? No se anotará mucho porque como que no llama la atención. Llama más la atención el de ayer, pero este es un tema que ya vimos que tiene mucha profundidad, ¿no? Adelante. Una pregunta, cuando te sientes tan mal por salud, ¿es posible que llegues a un nivel astral que puedas percibir otras cosas? Porque en el 21 que me dio COVID, esa la verdad, yo nunca pensé en la muerte, nunca tuve miedo a morir, sino que me sentía tan mal que ni chance de pensar en el miedo de morir ni nada. Pero o era yo o es posible que de lo mal que te sientes llegas a un nivel astral que puedas percibir otras cosas. Es pregunta igual, ¿no? Sí, sí, sí existe. Es que la psicosis es eso. Todos tenemos disparos psicóticos, así se llaman, que son momentos donde perdemos la compostura, perdemos el contacto con la realidad y nos ensimismamos tanto en un pensamiento de lo que sea, ¿no? A veces es una preocupación, a veces es un coraje que vimos en la ira, un miedo, la ira ciega y también la tristeza también nos deforma la realidad. Y entonces se llama sublimación mental, que es un estado donde la mente se fuga de la realidad y nos conectamos a una realidad fantasiosa que inventamos, se llama realidad en segundo plano y vivimos ahí, por eso dicen que algunos se quedan en la nube. Claro, los que fuman mota, pues de volada, ¿no? Se conectan allá y que ven a Dios mira que, y en el viaje, ¿no? Pero naturalmente sí algunas personas con niveles altos de adrenalina o de oxitocina en la sangre, o con un trastorno depresivo mayor, sí ven cosas. Por ejemplo, sí, sí, de salud también, porque es que el sistema inmunológico se deprime y entonces perdemos el control. Por ejemplo, el sistema periférico nervioso, el sistema periférico central que van del hipotálamo, con el hipotálamo se inflama. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, de entrada ve la realidad diferente porque también tu cuerpo tiene receptores y transmisores, o sea, que se llama la cuestión perceptual o sensorial. Por ejemplo, tú percibes a una persona el humor de esa, dices, es que yo siento que él está mal, o el que se siente mal, en el ambiente algo se genera. O sea, si estamos conectados en esas frecuencias que tú dices, sí, sí es cierto. Y no es anormal, dices, es consecuente de, la palabra consecuencia no es culpa de nadie, es una consecuencia de algo. O sea, no es posible que pase algo que atrofie la normalidad y que todo siga igual. Algo se va a descontrolar, ¿no? Por eso cuando recuperamos la salud, decimos que se recupera la tonalidad cerebral o de lucidez. Es como que recupera la tonalidad mental. Por ejemplo, los adictos, después de la desintoxicación, y en la realidad dice, recuperas tu tonalidad mental. ¿Y qué es eso? Que empiezas a ver la realidad como era. El que era alcohólico dice, ah, caray, yo como que veía la realidad de otra forma. Sí, ibas a una fiesta y todo lo veías diferente. Tenías una conversación, era diferente. Dejas de beber y dices, pues es lo mismo, pero ahora la Navidad es diferente que todas las Navidades. Sí, es que tu mente estaba intoxicada, ¿no? Entonces, cuando tenemos un miedo a morir o una enfermedad, la mente se intoxica de diferentes eh, aditivos feromónicos y cambia nuestra percepción. Y pues uno sí siente en el viaje, ¿no? Todos, ¿no? Como el que decía Alejandro, que vio, no corras a la luz, no corras a la luz, que vea la luz al final del túnel, ¿no? Que es cuando dices que te pasa la película en un segundo de toda tu vida, ¿no? Es por eso que la otra vez platiqué que en el pánico y todo eso mencioné al niño, pues, ¿sí me explico? Sí. Porque dije, bueno, el que se va a ir primero yo pienso que voy a ser yo, ¿verdad? Pero ya después dije, y si después es la mamá y después esto, entonces la preocupación fue esa, pues. Pero ya, como lo comentaste, pues la mejor tarea, y yo me la llevo, la tarea es enfrentar las cosas, pues. En lo que sea, enfrentar, no hay que tener miedo, todo, hay que enfrentarlas nada más y ya, a como vaya saliendo. ¿Ah? Por
Por absurdo que les parezca, mucha gente le tiene miedo al matrimonio, ¿no? Si no será miedo al divorcio, o será miedo a que te abandonen, pues casi lo mismo, pero es que tengo miedo a casarme, no, tienes miedo a quedarte solo o a que te manden a la goma, que es, que es parecido, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas o más comentarios, casi vamos a concluir, nos quedan 5 minutitos, ¿alguien quiere participar? Como dicen en las bodas, hable ahora o calle para siempre. ¿Cómo podemos tratar el miedo a morir? Yo a veces que me pongo a pensar y me da miedo qué existe más allá de cuando se muere uno y me agarra a veces y me pongo a buscar, a investigar y ya me calmo un poco, pero yo he tenido ese miedo en algunas situaciones. Sí, yo creo que es uno de los miedos más generalizados, aunque no apareció de las fobias, pero sí es un temor muy, muy natural. Pero es muy sencillo, ¿no? Hablábamos hace ratito de la cuestión del ángulo, de la percepción y de la realidad. Esa es una, pero hay códigos que afirman, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del programa espiritual, que de los 12 pasos, que es el que llevamos aquí lunes y viernes. Entonces yo me pongo a pensar que el paso dice que llegamos a comprender que solamente un poder superior, como yo lo conciba, me podría liberar de esto, dice. Y pues el que lo lee dice, pues esto es absurdo, ¿no? Pero el que lo cree se vuelve un poder tremendo, dices. ¿Cuál es la explicación? Ninguna. Se llama un sentido de convicción. Entonces, la vida y la muerte son un sentido de convicción y de percepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la media general de los que son creyentes, dices, pues es que la muerte es una transición, ¿no? O sea, no es un final. Yo les voy a dar el contexto teológico bíblico, y entonces en el Antiguo Testamento dice, y fue Moisés de tantos años y durmió, y fue Abraham de tantos años y durmió. Es decir, ¿por qué no dice y murió? Porque dice que durmieron para despertar en algo mejor. Hace que es un sueño en el que eres transicionado a otra dimensión. Sí, bueno, por lo menos en ese contexto sí. Y el que lo cree dices, no, pues yo de aquí soy. Y hay quien dice, no, aquí se va a acabar, aquí que se murió, se murió. Ah, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero el resultado que te provoca tu convicción o tu percepción de la realidad es lo que debe garantizar que tú tengas paz. Porque el temor, aunque es algo natural, si ya es recurrente, pues ya es un problema, dices, porque el rato hay gente que sí se pone mal de que tiene miedo a morir, pero dices, sí, ¿qué habrá después? Bueno, es una pregunta ya más como filosófico, teológica, pero investigar también vimos que la terapia cognitiva es, te damos información, hablamos del asunto de varios ángulos y cambiamos tu percepción de la realidad y con eso se va el temor, ¿no? Entonces, la gente que dice, yo no tengo miedo a morir, dices, pues pregúntale por qué, cómo llegó a esa conclusión o por qué está tan tranquilo. Y te vas a dar cuenta que tiene una información diferente y una percepción diferente de la realidad, ¿no? Básicamente quiere opinar. Aquí falta alguien. Una opinión, y más que opinión, algo que yo he observado en algunas personas, me da la impresión que a medida que envejecemos, las personas vamos cambiando también la perspectiva de la muerte y de la vida. Totalmente. Siempre. Y si muy jóvenes a lo mejor teníamos miedo a morir, cuando ya vemos que han pasado muchos años, que ya llegas a una edad como la de tu mamá que comentabas hace un momento, de alguna manera el cuerpo y nuestra mente va adaptándose a esa nueva circunstancia de mayor edad. Se van preparando. Y se van preparando y van racionalizando el final de sus días. Ves que se están muriendo tus amigos, tus familiares de tu misma generación, de tu misma edad, incluso ves hasta que gente más joven se muere, ves gente con la que compartiste tu vida también se ha ido, y empiezas a racionalizarle la evidencia, ¿no? de la muerte, va a llegar, y cada vez más pronto, porque dices, ya viví 70 años, ya viví 75 años, ya viví 65, pues puedo morir, ¿no? Estoy más cerca de partir que cualquier otra, en otra época de mi vida. Bueno, yo he platicado
a mí me gusta mucho platicar con las personas mayores. Siempre tuve esa inclinación de platicar con personas muy grandes de edad. Y algunos de ellos decían, conocí personas de más de 80 años, 85, 90, tanto de la familia como amistades, y decían, yo ya estoy listo para morir. Por ejemplo, el abuelito de mi mujer me decía, yo ya me quiero morir, ya tengo ganas de morirme. ¿Y por qué, don Eduardo? Porque pues, yo ya viví muchos años y no sirvo para nada. Mira, apenas puedo caminar. Si quiero ir a un lugar, me tienen que llevar, me tienen que subir al carro, bajar. Ya no puedo comer lo que comía antes, ya no puedo hacer cosas que hacía antes. ¿Para qué sirvo? De esa manera tenía racionalizada su final. Y era una persona que de muy pocos estudios, cuando mucho primaria. Y me he encontrado con muchos señores y muchas personas de edad avanzada que argumentan que ya están listos para morir. También he encontrado personas adultas que tienen mucho temor a morir. Por ejemplo, en diciembre falleció una tía mía de 83 años y cuando se empezó a estar enferma, se enfermó en un santiamén, ¿no? Un día estuvo mal, se sintió mal, la llevaron al hospital y camino al hospital le dice a mi prima, yo no me quiero morir. Llévame donde me tengas que llevar porque yo no me quiero morir. Mi tía no se quería morir. Y desafortunadamente su enfermedad, pues ya de edad y de una diabetes muy antigua y con todos los achaques de una persona de esa edad, pues no resistió el malestar, falleció a los pocos días. Pero yo siento que esa madurez que de alguna manera nuestro cuerpo genera y nuestra mente genera esa adaptación para la muerte cuando vamos haciendo cada vez más mayores. Puede ser. Bien incluido en el paquete, ¿no? Pues ya para finalizar, antes de las gracias, me vino a la mente que la jubilación, la palabra jubilación viene de júbilo, que significa alegría, pero la realidad es que la mayoría de las personas jubiladas a veces caen en una depresión porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues y ahora qué buena pregunta, le digo, es que nunca planeaste qué ibas a hacer en los días cuando todavía te queda un poco de fuerza, te queda una conciencia plena y tienes la libertad de hacer muchas cosas, nada más que de repente nos hemos estructurado a que el trabajo lo es todo, dices, el trabajo es una temporada de la vida que termina en el otoño, pero cuando empieza el invierno, también el invierno tiene sus cosas maravillosas, ¿no? El verano, el otoño, el invierno, y muchos están muy poco preparados para el invierno de sus vidas y se frustran, ¿no? Se deprimen. Muy bien, con esto concluyo. Gracias por su tiempo, por su atención. Pues espero verles mañana y que pasen muy buenas noches, ¿no? Que Dios los bendiga. Muy bien, vamos a cerrar la reunión del día de hoy. Esta reunión está por llegar a su feliz término. Se sugiere que los compartimientos contados por los compañeros aquí mismo no sean divulgados allá afuera, ¿verdad? Que para tratar de que esto sea anónimo. Muy bien, compañeros, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obras de un poder superior. Le pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias.